En la MLB existen buenos bateadores, también existen buenos lanzadores. Y luego existe Shohei Ohtani, un jugador que en el mismo juego puede lanzar 102 millas por hora abriendo el inning y cerrando el inning puede batear una pelota a 119 millas por hora. Un fenómeno que fue el primer jugador en la historia del béisbol japonés en ser el mejor pitcher y el mejor bateador de toda la liga en la misma temporada. Un jugador que ya en Grandes Ligas se convirtió en el primero en toda la historia del deporte en conectar 50 jonrones y robar 50 bases, creando el club 50-50. El mismo que fue el primer jugador desde Babe Ruth en ser una superestrella como lanzador y bateador al mismo tiempo, pero con una diferencia brutal. Ohtani no solo igualó lo que hizo Babe Ruth, lo superó, porque también fue el primero en la historia en lograr una temporada con 10 victorias como pitcher y 40 jonrones como bateador, y el único jugador desde 1884 en combinar más de 10 victorias y más de 10 jonrones en un mismo año. El mismo monstruo que ha sido, en algún punto de la temporada, líder de la liga en bases robadas, en jonrones y en efectividad como pitcher. Una triple corona ofensiva y defensiva combinada, algo que nunca había existido. Y el primer jugador en ser seleccionado al Juego de las Estrellas, abriendo el juego como lanzador y bateando en el line-up. Y hoy, después de convertirse en el primer jugador en ganar 4 MVPs por unanimidad, Ohtani ya no compite contra otros peloteros, compite contra la historia. Firmó el contrato más grande en la historia de cualquier deporte, $700 millones, más que Messi, más que Ronaldo, más que cualquier atleta vivo. Corre como un outfielder élite, batea como el mejor slugger, lanza como un as, es 3 All-Star en un solo cuerpo. Esta es la historia del niño japonés obsesionado con el béisbol, que terminó reinventando el deporte más antiguo de América y convirtiéndose en el jugador más peligroso que el béisbol haya visto. Shohei Ohtani nació el 5 de julio de 1994 en Oshu, Japón. Le pusieron un apodo que marcó su destino, Yaku Shonen, el chico del béisbol, porque eso era Shohei, un niño que no solo jugaba béisbol, lo vivía. Cuando ingresó a la secundaria, Hanamaki Higashi High School, la escuela famosa por producir a Masahiro Tanaka, Ohtani ya no parecía un adolescente, parecía un proyecto de superatleta. Con solo 16 años ya medía más de 1.90 metros, tenía manos enormes, brazos larguísimos y una coordinación que no tenía sentido para su tamaño. En high school, Ohtani hizo cosas que Japón jamás había visto. Lanzó una recta de 99 millas por hora con solo 17 años, rompiendo el récord de la recta más rápida en la historia del béisbol de la secundaria en Japón. Durante el prestigioso torneo Koshien, registró 46 ponches en 33 innings. Pegaba cuadrangulares que viajaban más de 450 pies, una locura total para alguien de secundaria. Los scouts estaban obsesionados, pero en Japón había una regla no escrita. Escoge uno, o lanzas o bateas. Nadie hacía las dos cosas al máximo nivel. A los 18 años, Shohei ya era el prospecto más emocionante y también el más polémico de todo Japón. ¿Podía realmente un jugador lanzar a 99 millas por hora y también batear como un slugger? ¿Era posible o era un sueño infantil? Ese conflicto, esa duda que todos tenían, se convertiría en la historia central de su carrera. De todas formas, Ohtani soñaba con ser el primer japonés en salir de high school directo a la MLB, pero un equipo en Japón le hizo una oferta muy difícil de rechazar. Ohtani entra al draft de Nippon Professional Baseball, la liga profesional de Japón, y los equipos lo quieren, pero con condiciones. Algunos equipos decían que lo querían como bateador y otros solo como lanzador, pero Shohei ponía una cláusula brutal: si no me dejan lanzar y batear, no firmo. Finalmente los Hokkaido Nippon Ham Fighters son los que apuestan por la locura y le prometen intentarlo como un jugador de 2 vías en el 2012. Debuta en 2013 con 18 años. Los números no son malos para un jugador de su edad, pero para el hype que tenía, parecían un poco decepcionantes.
tuvo un récord 3-0, efectividad de 4.23, 46 ponches y 36 bases por bolas en 61 innings lanzados. Con el bate tuvo un promedio de 238, OPS de 660 en 204 apariciones al plato. En Japón empiezan a decir que el experimento es un error. Un crítico famoso llamado Isao Harimoto básicamente lo llama egoísta. Dice que está quitando turnos a verdaderos bateadores y que así nunca será grande. En 2014 logra tener una campaña de picheo excelente. Récord de 11 ganados y 4 perdidos, efectividad de 2.61, 179 ponches en 155.1 innings lanzados. Y al bate consigue mejorar sus números posteando promedio al bate de 274, 10 home runs, un OPS de 842 en 234 apariciones al plato. En 2015 demostró una vez más que era un pitcher élite posteando estos números. Un récord de 15-5, una efectividad de 2.24, 196 ponches en 160.2 innings lanzados. En esta temporada sus números ofensivos redujeron drásticamente. Batió para 202 con 5 jonrones en tan solo 105 apariciones al plato. Su equipo estaba buscando que se enfocara en ser el mejor pitcher posible, ya se estaba destacando de una forma élite en este rol y no recibió tantas oportunidades como bateador. Pero esto cambió en 2016 cuando todos los que lo criticaban quedaron de boca abierta después de esta temporada. Al bate, 322 de promedio, 22 jonrones en 382 apariciones al plato. En el montículo, récord de 10-4. Efectividad de 1.86 y 174 ponches en 140 innings. Y como si eso fuera poco, rompe el récord japonés en una recta de 102.5 millas por hora, la más rápida lanzada por un pitcher japonés en la historia de la NPB. Ese año se lleva el MVP de la Liga del Pacífico y se convierte en el primer jugador en la historia de la liga en ser elegido mejor pitcher y mejor bateador designado el mismo año. A partir de ahí ya no era un experimento, era la prueba viviente de que un jugador de 2 vías puede dominar una liga profesional. Llega 2017 y Ohtani ya es considerado el mejor jugador de Japón. Los equipos de MLB están desesperados por firmarlo. Dodgers, Yankees, Cubs, Giants, Angels, todos levantan la mano. Pero hay un problema. Por las reglas de MLB, si espera hasta los 25 años, podría firmar un contrato gigante de casi $200 millones. Si se va antes, solo puede firmar por el mínimo y bonos limitados. La mayoría de los humanos haríamos los cálculos y diríamos, me quedo en Japón, gano 200 millones y luego vemos. Pero Ohtani era una historia diferente. ¿Recuerdan al principio del video que les dije que el sueño de Ohtani era jugar en la MLB? Pues Ohtani no estaba en busca del dinero, él perseguía su sueño. Este tipo ya ganaba millones en Japón, pero le entregó sus finanzas a su mamá. Vivía en dormitorios del equipo como si fuera novato. No tenía ni licencia de conducir porque decía que le quitaría tiempo del béisbol. Estaba persiguiendo el mejor béisbol del mundo. Nunca fue sobre el dinero. En diciembre de 2017 firma con los Angels de Anaheim en un contrato de alrededor de 4 millones totales. Una ganga ridícula para el talento que tenía. Ahora, todos sabemos que los Angels no han sido un buen equipo en la última década, así que me imagino que te haces la misma pregunta que yo cuando vi esta noticia. ¿Por qué Ohtani, siendo el jugador más deseado, firmaría con este equipo que ha tenido tanta mala racha en los últimos años? La respuesta, fácil. Los Angels le prometieron que lo dejarían ser un bateador y lanzador en el mejor béisbol del mundo. En 2018 llega a Grandes Ligas y arranca como si fuera un personaje bugueado de videojuego. En sus primeros juegos como bateador conecta jonrones back to back. En el montículo lleva juego perfecto hasta la séptima. Su temporada de novato fue espectacular. 22 jonrones, 61 carreras impulsadas, 285 de promedio, 564 de slugging
Y como pitcher, 10 aperturas, 63 ponches, 3.31 de ERA. Era lo que habían prometido. Un jugador que podía hacer ambas cosas a un nivel élite. Estos números le conceden el premio al novato del año de la Liga Americana en 2018, pero el 5 de septiembre de 2018, una resonancia magnética confirmó lo inevitable. Ohtani necesitaría Tommy John. Ese mismo día, como si la vida fuera una película escrita por él mismo, Shohei se paró a batear horas después de recibir la noticia y conectó 2 home runs, una señal clara de quién era. Pero ya estaba decidido. En octubre se sometió a la operación. Su temporada como pitcher había terminado, y muchos pensaban que su carrera como 2 vías también. En 2019, después de la cirugía Tommy John, Ohtani no podía lanzar, pero sí podía batear, y de hecho lo hizo a gran nivel. 18 home runs, 62 carreras impulsadas, 286 de promedio, 848 de OPS. Incluso hizo historia el 13 de junio de 2019, convirtiéndose en el primer jugador japonés en MLB en batear para el ciclo, pero su cuerpo seguía enviando señales. En septiembre comenzó a sentir molestias fuertes al correr y girar la cadera. Los estudios revelaron un problema serio, una lesión en la rodilla izquierda, lo que lo llevó a tener otra cirugía y terminar su temporada. 2 operaciones en 2 años. Y los críticos empezaron a sonar más fuerte. En 2020, los Angels anunciaron que Ohtani ya estaba listo para volver a lanzar, pero su brazo no estaba de acuerdo. El 26 de julio de 2020 abrió su primer juego después de casi 2 años y fue doloroso. No retiró a ningún bateador. Permitió 5 carreras, sin velocidad, sin control, sin confianza. Una semana después, el 2 de agosto, en su segunda apertura, volvió a presentar molestias. Los exámenes confirmaron lo peor: lesión de grado 1 en el flexor del antebrazo. No lanzaría por el resto del año. Y para rematar, su bate tampoco respondió. 190 de promedio, 7 home runs, 657 de OPS. Se veía lento, frustrado, desconectado. Críticos, analistas, pseudodoctores en Twitter decían: ya estuvo, tiene que elegir, o pitcher o bateador. Para muchos el sueño de 2 vías estaba muerto. Para Ohtani todavía no se daba por vencido. La temporada 2021 de Shohei Ohtani es tan absurda que parece inventada. 46 home runs, anotó 103 carreras, robó 26 bases, 257 de promedio, 372 de on-base percentage y 592 de slugging. Y como abridor también sería una temporada élite. Un récord de 9-2. Una efectividad de 3.18, 156 ponches en 130.1 innings lanzados. Se convierte en el primero en la historia en ser elegido All-Star como pitcher y como bateador al mismo tiempo, algo nunca antes visto en más de 150 años de las grandes ligas. Gana su primer MVP de la Liga Americana en 2021 por unanimidad. También es otorgado el Commissioner Historic Achievement Award, un reconocimiento que casi nunca se da y que solo se entrega cuando un jugador hace algo tan grande que cambia para siempre la historia del deporte. En otras palabras, 2021 es la temporada donde deja de ser un experimento. Fue el año que dejó de ser el nuevo Babe Ruth y se convirtió en Shohei Ohtani, el único. En 2022, muchos pensaban que iba a bajar el nivel, pero hizo lo contrario. Fue el primer jugador de la era moderna en aparecer oficialmente entre los líderes en jonrones, OPS, slugging, carreras anotadas y al mismo tiempo en los líderes en efectividad, ponches, whip y innings lanzados. Es decir, estaba en las mismas tablas que Aaron Judge como bateador y también en las mismas que Justin Verlander como lanzador. Todo en la misma temporada. Efectividad de 2.33, 219 ponches en 166 innings, manteniéndose saludable y dominante. Permitió un promedio de bateo en contra de apenas 207
y registró un WHIP de 1.01. Una temporada como pitcher impresionante. Terminó top 3 en la votación del premio Cy Young y con el bate también destacó. Promedio de 273, 34 cuadrangulares, 95 carreras impulsadas, un OPS de 875 y un slugging de 519. En 2023 da otro salto. Fue el líder de la liga en jonrones, slugging, OPS, total de bases y más, dominando las tablas ofensivas. Promedio de bateo 304, jonrones 44, líder de la liga americana, carreras anotadas 102, 95 carreras impulsadas, un OPS de 1.066. Pero Ohtani no se limitaba a batear, también volvió a demostrar que era uno de los mejores pitchers de la liga. Registró 10 victorias como lanzador, una efectividad de 3.14, 167 ponches. Estos números otorga su segundo MVP de la Liga Americana, otra vez por unanimidad, convirtiéndose en el primer jugador en la historia en tener múltiples MVPs unánimes. Y como si fuera poco, fue un monstruo en el World Baseball Classic de 2023. Tuvo un torneo de locura, poniendo números de videojuegos, dejando un promedio de 435 y un OPS de 1345. Lanzó 9 innings en 3 partidos, dejando una efectividad de solo 1.86. Pero lo mejor de todo este torneo fue la forma en la que terminó. Final: Japón versus Estados Unidos. Último inning: Japón arriba 3-2 con 2 outs. En el montículo, Shohei Ohtani. En el plato, su compañero de equipo en el momento, Mike Trout. Cuenta full. 3 bolas, 2 strikes. Slider afuera. Trout abanica. Ohtani strikes out Trout, and Japan's back on top of the baseball world. Japón campeón del mundo. Ohtani MVP del torneo, en uno de los juegos más vistos en la historia del béisbol. Ahí ya queda claro, no solo domina en MLB, domina el béisbol mundial. Después de 2023, Shohei Ohtani entró a la agencia libre como el jugador más deseado del planeta. Y no decepcionó. Firmó con los Dodgers un contrato de 10 años y $700 millones. El contrato más grande en la historia del deporte profesional mundial. Pero aquí viene lo interesante, no es un contrato normal. Ohtani aceptó cobrar $2 millones por año mientras el contrato esté activo, o sea, un salario muy debajo de un jugador promedio, difiriendo voluntariamente $680 millones que serían pagados después del 2033. Y me imagino que te haces la misma pregunta que yo cuando vi esta noticia. ¿Por qué alguien preferiría cobrar 2 millones en vez de 70 al año? Bueno, esta decisión tiene un efecto brutal. Como el contrato solo cuenta como 2 millones por año contra el payroll, los Dodgers pueden usar el dinero para firmar más superestrellas, reforzar el equipo, aumentar la probabilidad de ganar múltiples campeonatos. Ohtani básicamente dijo: páguenme después, yo quiero ganar ahora. Además de todo esto, Ohtani no necesita que los Dodgers le paguen tanto dinero al año. Él cobra decenas de millones en patrocinios. Solo en Japón genera más de 40 millones al año en campañas publicitarias, marcas, acuerdos comerciales, etc. Uno de los más notados siendo su gran patrocinio con New Balance. Eso significa que él puede darse el lujo de diferir dinero, porque ya está ganando fortunas fuera del campo. 2024 llega y Ohtani viste su nuevo uniforme con los Dodgers de Los Ángeles, uno de los equipos más poderosos de la última década. Por una lesión en el codo, en 2024 solo puede batear, y como solo iba a batear, bateó como la propia cabra. Hizo algo que nadie en toda la historia de la MLB había hecho: 50 jonrones y 50 bases robadas en la misma temporada. Se convierte en el primer jugador 50-50 en la historia de MLB. De paso, rompe el récord de home runs en una temporada para un jugador de los Dodgers. Los números finales de ese año son de videojuego.
promedio de 310, 54 home runs, 130 carreras impulsadas, 134 carreras anotadas, 59 bases robadas y un OPS de 1036. Más de 50 home runs, casi 60 robos. Lidera la Liga Nacional en home runs, carreras impulsadas, slugging, OPS, extra base, hits, total de bases, power speed number, WAR. La lista es absurda. Lo que me parece muy cómico es que muchos periodistas y gente en general decían: Ohtani solo gana MVP porque hace las dos cosas al mismo tiempo. Si solo hiciera una, no ganaría nada. Pero Ohtani volvió a callar bocas. Ganó el MVP de la Liga Nacional 2024 por unanimidad, el tercero de su carrera y el primero en la Liga Nacional. Se convierte en el primer jugador en la historia en ganar MVP en ambas ligas de forma unánime y el segundo en ganar MVP en ambas ligas, junto a Frank Robinson. Y para concluir un año histórico, gana su primer anillo de Serie Mundial con los Dodgers. En 2025, Ohtani por fin regresa al montículo con los Dodgers después de la segunda cirugía de codo. Muchos pensaban que sería una versión limitada. Spoiler, no lo fue. Desde la loma lanza rectas de 101 millas por hora, la más rápida de su carrera en la MLB y la más rápida de cualquier pitcher de los Dodgers ese año. Como bateador, sigue en modo monstruo. Rompe otra vez la barrera de los 50 jonrones. Termina con 55 jonrones, nuevo récord de la franquicia de los Dodgers. En la serie de campeonato de la Liga Nacional, tiene un juego que muchos llaman el mejor juego para un jugador en la postemporada. Juego 4. Lanza 6 innings en blanco, poncha a 10 y pega 3 jonrones en el mismo juego. Nunca otro jugador había bateado 3 home runs en un juego donde también ponchara a 10 bateadores. Esa actuación descomunal le aseguró el MVP de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y después de eliminar a Milwaukee, Shohei Ohtani entró a la Serie Mundial convertido en el bate más encendido de todo el line-up de los Dodgers. En el Juego 3 de la World Series 2025 entre Los Ángeles Dodgers y Toronto Blue Jays, Ohtani llegó a base 9 veces, un registro que según los medios lo coloca en lo más alto de la historia de la postemporada. En ese mismo juego conectó 2 home runs y 2 dobles, y luego recibió 4 bases por bolas intencionales. Con esta actuación se convirtió en el primer jugador en la historia de MLB en recibir 4 bases por bolas intencionales en un solo juego de postemporada. Además, su total de 9 veces envasado supera el récord anterior en postemporada, que era 6. Ohtani hace historia en la postemporada y como guión creado en Hollywood, ayuda a los Dodgers a ganar su segundo campeonato consecutivo. Al final de 2025, los votantes ni siquiera tienen que discutirlo. Ohtani gana su cuarto premio MVP, otra vez por unanimidad. Es el segundo jugador con más MVPs en la historia, solo detrás de Barry Bonds, que tiene 7. Es el único jugador que ha ganado múltiples MVPs en ambas ligas, y el único con al menos 3 MVPs unánimes y 3 seguidos. De paso, acumula una colección de premios que da risa. Novato del año en el 2018, 4 MVP, 2021 y 2023 con la Liga Americana y 2024 y 2025 con la Liga Nacional, todos unánimes. MVP de la Liga del Pacífico en Japón en 2016, MVP del World Baseball Classic 2023, múltiples Silver Slugger, múltiples Hank Aaron Awards, varios años seguidos, 5 veces seguidas primer equipo de la MLB, Edgar Martínez DH Award, otorgado al mejor bateador designado de la liga. Y en medio de todo eso también se convirtió en el japonés con más jonrones en la historia de MLB, superando a Hideki Matsui. En este punto la pregunta deja de ser, ¿es real lo que hace Shohei Ohtani? Y se convierte en, ¿hemos visto alguna vez a alguien así en cualquier deporte? Un tipo que entrena como bateador élite y como pitcher élite al mismo tiempo, que llega al estadio y hace la rutina de un abridor y la de un cuarto bate
el mismo día, que en una década pasó de experimento loco de Japón a campeón de Japón, campeón del mundo con su selección, campeón de Serie Mundial, 4 veces MVP y creador de un club 50-50 que literalmente no existía antes de él. Puedes amar a Babe Ruth, a Bonds, a Trout, a Mays, a quien quieras, pero nadie ha hecho estas dos cosas a este nivel al mismo tiempo. Lanzar más de 100 millas por hora y batear pelotas a casi 120 millas por hora al mismo tiempo, mientras robas 50 bases, lideras en WAR, en home runs, en slugging y llevas a tu equipo a ganar títulos consecutivos. En otras palabras, si esto no es el mejor jugador de todos los tiempos, no sé qué más tiene que hacer. Esta fue la historia de Shohei Ohtani, el niño que se negó a elegir entre lanzar o batear y obligó al béisbol a aceptar que podía hacerlo todo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que si Ohtani se retira hoy mismo, sería Salón de la Fama? Déjamelo en los comentarios. Cuéntame tu momento favorito de Ohtani. Y si quieres más historias épicas como esta, suscríbete a Historias del Diamante.